Un breve cuento que refiere José Saramago. Presentamos un fragmento de ese cuento. Una maestra mandó un día a sus alumnos que hicieran una composición plástica sobre la Navidad. No lo dijo así claro, dijo más o menos una frase como esta. Haced un dibujo sobre la Navidad. Podéis usar lápices de colores o acuarelas o papel satinado, lo que prefiráis. Y me lo traéis el lunes. Que lo dijera así o no es igual. El caso es que los alumnos llevaron el trabajo. Aparecía allí todo cuanto suele aparecer en estos casos. El pesebre, los reyes magos, los pastores, San José, la Virgen y el niño. Mal hechos, bien hechos, todos coables. Los dibujos cayeron el lunes sobre la mesa de la maestra. Allí mismo, ella los vio y calificó. Iba marcando bien, mal, suficiente, en fin, el trance por el que todo hemos pasado. De repente, ah, hay que tener mucho cuidado con los niños. La maestra toma un dibujo que no es ni mejor ni peor que los demás, pero ella tiene los ojos clavados en el papel y está desconcertada. El dibujo muestra el inevitable pesebre, la vaca y el burrito y toda la demás figuración del caso. Sobre esta escena sin misterio cae la nieve. Y esa nieve es negra. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta la maestra en voz alta al niño. El chiquillo no responde. Más nerviosa quizá de lo que aparenta, la maestra insiste. Hay en el aula los crueles murmullos y sonrisas de rigor en estas situaciones. El niño está de pie, muy serio y tembloroso, y al fin responde. Puse la nieve negra porque esta Navidad murió mi madre. Dentro de un mes llegamos a la luna, pero ¿cuándo y cómo llegaremos al espíritu de un niño que pinta la nieve negra porque murió su madre? José Saramago, La nieve negra, en De este mundo y del otro. ¿Cuándo llegaremos al espíritu de un niño? ¿Cuándo llegaremos al espíritu de un alumno? Yo le he preguntado prácticamente toda mi vida docente, casi medio siglo. Intentaremos buscar algunas buenas preguntas y explorar algunas respuestas. En los encuentros anteriores hemos realizado un trabajo crítico, hemos deconstruido el discurso moderno de un sujeto fijo, unificado y soberano. Con Foucault y Deleuze comenzamos a pensar la subjetividad no como una esencia que se descubre, sino como una fábrica, como un proceso constante de producción, una máquina de ensamblaje y agenciamiento. Hoy vamos a profundizar en la mecánica de esa fábrica, a desarmarla. Vamos a ver las piezas. Vamos a explorar por qué, a pesar de que vivimos en un mundo que se proclama líquido y fluyente, ciertas cosas no parecen cambiar. Exploraremos la inercia y la persistencia de los sistemas. Vamos a trasladar del Boulevard Rasper a Palo Alto, en California. Un rato después vamos a volver a París. Y sobre todo, vamos a explorar la pregunta más importante para nosotros como educadores. ¿Cómo es posible el cambio? ¿Cómo a veces un acto aparentemente ilógico, un acto de, comilla, locura creativa, puede demoler las estructuras más
persistentes que nos habitan. Recordemos, en nuestro encuentro anterior dejamos planteado esta idea radical, la desconstrucción del sujeto y la idea de deconstrucción como fábrica. Por supuesto lo hicimos de Deleuze y de Foucault, de Guattari también. Ahora recuperemos la pregunta que dejamos flotando. ¿Hay una identidad fija? ¿Cómo, si pudiéramos vernos en un árbol de fotografía, hay una identidad fija? Allí está Jessica con su hijo, luego sujeta la carpeta, luego el plumero. Es decir, primero Jessica es bailarina y deja de ser madre, estudiante, etc. Luego es estudiante y deja de ser bailarina. Como si entre una instantánea y otra no sucediera nada. Como si entre una institución de subjetividad en otra no hubiera marca, no existiera esa nieve negra, como en el fragmento de Saramago. Como si fuéramos otro ladrillo, un simple ladrillo, único ladrillo, fijo en la pared. Entonces, si la subjetividad se produce y no es fija, ¿cómo opera esa fábrica? Cada espacio y tiempo, cada recorrido deja su marca. Y cada espacio, arrastramos algo a otros espacios. Su alumno, si usted es profe, no es solo un alumno. Su profe no es solo su profe. Yo no soy solo este recorte, ya lo dijimos muchas veces. Jessica, llamémosle Jessica o nosotros, habitamos cada territorio portando de contrabando otras velocidades, otras maneras. Lo que aprendió en la escuela se desgrana en la calle. Lo que vivió en la calle estalla en la escuela, como la nieve negra. Cada territorio instituye subjetividad y a la vez deja de residuos activos en los otros, residuos que no pueden eliminarse. Foucault habla de un sujeto inacabado que se funda y refunda en cada instante. Partiendo de este horizonte, Ignacio Leucovich y después Ignacio Leucovich y Cantarelli nos ofrecen un marco analítico de 4 operaciones clave que nos van a ayudar a elaborar esta dinámica en el agotamiento del Estado-Nación. Decíamos que íbamos a ir a Palo Alto. Ahora entremos en el problema teórico central. El muro de Pink Floyd es una situación que persiste. El nombre alumna persiste. La estructura de la escuela moderna, como veremos, persiste a pesar de sus crisis. Persiste el viejo sujeto, sujeto de sistemas. Bien, para analizar esto, iniciamos una referencia al pensamiento sistémico de Paul Václavic. Es otro marco teórico distinto, pero me pareció interesante tomarlo como referencia. La persistencia nos parece lo natural, pero el cambio nos hace ruido, nos incomoda. Está claro que no hay cambios buenos o malos en sí mismos. El paso de la vida a la muerte es un cambio. Solo que la dinámica del cambio siempre incomoda. Václavic, como dije, de la escuela de Palo Alto, nos plantea dos preguntas claves
y las concibe juntas. Antes se habían planteado por separado. Antes nos preguntábamos o desarrollábamos teorías sobre la persistencia, cómo es que persiste una situación indeseable, y a veces, y otras veces, otro tipo de teoría hablaban sobre el cambio, que era preciso hacer para cambiarla. Pero él las concibe juntas. ¿Cómo es que persiste esta situación indeseable y qué es necesario hacer para cambiarla? Pensemos en la escuela. Justamente, Václavic distinguía entre cambios tipo 1 o cambios sub 1, vamos a dejar cambio tipo 1, que solo ajustan el sistema pero lo mantienen, es como cuando aceleras o desaceleras un auto. Cambia la aceleración, pero el sistema de velocidad se mantiene. Y los diferenciaba del cambio de tipo 2, que alteran la estructura misma del sistema. El cambio de tipo 1 se refiere a soluciones que operan dentro del sistema y sus reglas, sin alterar la estructura fundamental entonces. Esencialmente es hacer más de lo mismo, más esfuerzo, más repetición, para resolver un problema, incluso cuando esas acciones ya se han demostrado ser ineficaces o la situación está estancada. La imagen del tatetí, como el que te mostramos en la pantalla, la imagen del tatetí lleno, y el empate lo ilustra. Los jugadores insisten en las mismas acciones sin modificar las reglas de juego, resultando en futilidad y falta de progreso real. Es un juego tonto. Es un juego que, cuando le encontras el mecanismo, se resuelve a sí mismo. Es como un laberinto. No es tan difícil salir de un laberinto. No es tan difícil como parece. Hay una técnica que es infalible, pero no te lo voy a contar acá para no extendernos. El cambio tipo 2 o cambio de segundo orden se refiere a una modificación profunda que altera las reglas, la estructura o el marco de referencia que gobierna el sistema problemático. A diferencia del cambio tipo 1, que solo genera movimiento dentro del sistema sin resolver el problema subyacente, el cambio tipo 2 implica una ruptura con la lógica anterior. Redefine la situación para crear un nuevo sistema con reglas completamente distintas. Es en cierto modo un proceso deconstructivo. Esta imagen del tablero de ajedrez con piezas insólitas es un ejemplo. Pensé en un juego de ajedrez, pero el juego de ajedrez te mantiene dentro de una estructura por más infinitas variaciones que te provea. En este caso ya no se trata de hacer los movimientos normales del ajedrez, sino que se ha impuesto una reestructuración creativa de las piezas y por ende sus funciones y significado. Al cambiar la identidad fundamental de las piezas, el rey ya no es un monarca, sino un abuelo tomando mate, se obliga a jugadores a abandonar el antiguo sistema de valores y operar bajo una lógica totalmente nueva para resolver el juego. ¿Qué pasa cuando la persistencia de una situación es en sí misma el problema? ¿Qué pasa cuando nuestro sentido común, nuestro comportamiento lógico, lo que Václavic llamaría cambio tipo 1, en lugar de solucionar el problema, lo perpetúa y lo empeora? Me acordé cuando el chavo intenta limpiar el chicle pegado al sombrero del profesor Girafales y le termina haciendo un hueco. La embarra, dice el chavo. Por ejemplo, se introduce tecnología en el aula, pero solo para hacer lo mismo que se hacía antes. Nada más que ahora con pantallitas y teclitas. Esto es cambio tipo 1.
El cambio tipo 1 es un cambio dentro del sistema que no altera las reglas del sistema. Es la trampa de más de lo mismo. El alumno no aprende, así que el docente explica más fuerte, en voz más alta. Si no funciona, prepara más diapositivas. Si no funciona, una gamificación. Pero la lógica de fondo, la transmisión unidireccional, la evaluación individual, persiste. El muro solo se ha pintado de colores y el sistema paradójicamente se refuerza en su persistencia. Ahora apliquemos esto a lo que venimos viendo. Hagamos estas preguntas. ¿Cómo persiste determinada subjetividad? Por ejemplo, la subjetividad disciplinaria en la escuela. ¿Y qué podríamos hacer para cambiarla? ¿Cómo persiste determinada subjetividad? ¿Y cómo podríamos hacer para cambiarla? Y por supuesto la pregunta que nos atraviesa, ¿cómo los dispositivos tecnológicos, analógicos o digitales, median en la persistencia y en el cambio? Para entender esta dinámica entre lo fijo y lo fluido, recuperemos ahora sí las operaciones que refieren Leukovich y Cantarelli. Veamos el mapa completo y luego desglosemos cada parte. Pero antes voy a contarte una historia. Voy a contarte otra historia porque ya te conté una. Esta no sé si es menos feliz que la anterior. Espero que me salga el nombre del castillo. En 1334, Margarita Maustach, duquesa de Tirol, cercó el castillo de Ochosterwitz porque estaba siendo sitiado. Se sitió el castillo de Ochosterwitz. Sabía que era inexpugnable por el ataque directo. Solo un largo sitio lograría hacer que los defensores del castillo se rindieran. Observa dónde queda el castillo. ¿Te imaginas sitiar ese castillo? Así que pasó el tiempo. La situación de los defensores se hizo crítica. No les quedaban más víveres que un buey y un par de sacos de cebada. Y encima eran vegetarianos. No, esto lo agregué yo. No eran vegetarianos. Pero esto es la clave. La situación de Margarita, le voy a llamar Margarita porque se me complica el apellido, también era premiante. Sus tropas comenzaban a indisciplinarse. El sitio parecía infinito. En ese momento, el comandante del castillo hizo algo que debió parecer una locura a sus hombres. Lo que hizo rompió la situación de persistencia, este bloqueo entre defensores y atacantes. A la respuesta vamos a ver luego porque se trata justamente de una situación de cambio 2. Y dejemos a Pepito el buey. Bien, aquí tenemos un mapa, no sé si se alcanza a ver, por la duda me borro. Aquí tenemos el mapa conceptual de la clase, de la última parte de la clase, basado en Leukovich y Cantarelli. Son 4 operaciones que debemos entender para ver cómo funciona la fábrica. No trates de entenderlas aún, vamos a hacer el mapa, te muestro el mapa y vamos a irla trabajando una a una. Te cuento que estas son más ancladas, más fáciles de rastrear en el aula, más útiles para la investigación concreta. Dispositivos productores de subjetividad. Pensemos en esto como las máquinas o las prácticas normalizadas, la escuela y la familia que nos dan forma. Su función es producir y conservar la subjetividad.
Subjetividad socialmente instituida es el producto, es el conjunto de procesos internos, el software que necesitamos para integrarnos y adaptarnos en un marco social. Es la dimensión más estable. Ya vamos a volver sobre esta. En vez su residuo subjetivo es el exceso o plus ineliminable. Son los efectos ocultos, no deseados, que la lógica dominante no logra capturar ni comprender. Es nieve negra. Es nieve negra. Subjetivación. Finalmente es la acción crítica. Es la chispa creativa que tiene el potencial de transformar tanto la subjetividad consolidada como los vínculos sociales. Hay que ver si la maestra hizo algo con esa nieve negra o simplemente la reprimió. No te preocupes, vamos a ahondar en cada uno de estos conceptos. Pero aquí sostenemos nuestra intriga. ¿Por qué funcionó esta locura que hizo el comandante del castillo? Vemos ámbitos de persistencia y de condición crítica. Si se produce esa condición crítica, si se produce ese proceso de subjetivación, que no es nada sencillo, pasamos a un cambio 2, a un cambio verdadero. Pensemos el sentido común. Guardar comida era un cambio tipo 1. Un más de lo mismo que habría fallado. Desperdiciar la comida sería un cambio de tipo 2. ¿Pero por qué? Esta anécdota es clave para entender las operaciones de Leucovich y Cantarelli. El castillo es el dispositivo productor de subjetividad. Vamos hacia atrás. La arquitectura. La lógica del hambre y que tiene comida gana es la subjetividad socialmente instituida, es software, es sentido común. La inquietud, el grito, la desesperación, la actitud, el malestar, es el embés subjetivo. Y lo que hizo el comandante es la subjetivación, el acto que usa el residuo para romper el sistema, para provocar cambios de tipo 2. ¿Pero qué hizo el comandante?
Empecemos entonces por el producto de la fábrica, la subjetividad socialmente instituida. Es el software lógico que necesitamos para integrarnos y funcionar. Su función es la cohesión y la previsibilidad. Es lo que hace que el mundo social nos parezca natural, obvio, lo que construye sentido común, que es el más común de los sentidos. No sé si escuchaste alguna vez esa frase. El sentido común significa que estamos totalmente adaptados. La subjetividad socialmente instituida no es tanto lo que pensamos, sino aquello desde lo cual pensamos. Define la pared de lo pensable, el ladrillo del mundo. Históricamente, el Estado-nación nos daba una subjetividad socialmente instituida clara, la ciudadanía, forjada en instituciones como la escuela y la familia, que compartían la misma lógica disciplinaria. Ahora veamos la máquina que construye el muro, el dispositivo productor de subjetividad. Foucault introduce la idea de dispositivo para describir los mecanismos que articulan saber y poder en cada época. La escuela, la cárcel, el hospital son dispositivos porque no solo controlan, sino que producen tipos de sujetos, el alumno, el delincuente, el enfermo. Un dispositivo productor de subjetividad es entonces un conjunto de prácticas, discursos, instituciones, normas y tecnologías que organizan la experiencia y moldean nuestra manera de ser. No es algo externo al sujeto, sino entramado en la fuerza, o es un entramado de fuerzas que lo constituye. El sujeto no preexiste al dispositivo, emerge dentro de él. No sé si te acordás el, la película Tiempos Modernos de Chaplin, donde él se mueve entre los engranajes de las máquinas y luego emerge de esos engranajes. Así lo debe haber imaginado Foucault. El sistema, el muro, siempre tiende a repararse, siempre tiende a persistir. Leukovich retoma esta noción de Foucault y la lleva al campo de la subjetividad contemporánea. Para él, un dispositivo productor de subjetividad es aquel que instituye modos de existencia. Instituye modos de existencia. Formas de pensar, instituye formas de pensar, instituye formas de hablar, instituye formas de desear. Cuando una institución funciona plenamente, produce subjetividades que son coherentes. Cuando ese orden se tritura, se fragmenta, se debilita, los dispositivos pierden su potencia. Y lo que queda, como vimos, son galpones, gestiones del vacío. La escuela moderna fue un dispositivo de productor de subjetividad nacional, formaba ciudadanos. La escuela contemporánea, en cambio, muchas veces ya no produce subjetividad como antes. Volvamos a Ochos Terwis. El castillo es un dispositivo productor de subjetividad. Sus muros y reglas, tecnologías, producen la subjetividad del defensor. El asedio es otro dispositivo productor de subjetividad, la acción de asediar. El cerco, la espera, tecnología producen la subjetividad del sitiador. La historia nos muestra dos dispositivos de subjetividad trabados en un bucle, atorados en un bucle de persistencia imposible de cambiar. Uno de los eslabones se va a romper. Uno de los eslabones se va a romper, pero persisten, pero persisten. En el marco escolar reconocemos que conviven tres tipos de dispositivos. Los de
disciplina, los de control y los de captura o captación clientelar. Acordate de los 3 tipos de subjetividades que hablábamos con Foucault, con Deleuze, los cuales agrego la de captación clientelar. Sus fronteras son difusas, irregulares, se superponen, se solapan, discuten, combaten, se asedian, se defienden. Así es común que un profe capture la atención con un crucigrama, luego controle el aprendizaje que logró con ese crucigrama con una prueba y finalmente discipline con una clasificación. Control, captura, disciplina. El diseño espacio-tiempo de la escuela se construye con tecnologías de control. Y como el control fracasa, se genera una suerte de tecnología híbrida, algo fósil analógico, algo digital, algo alambre de púa. Una mezcla. Donde se conjugan la disciplina, el control y la captura, con la promesa pastoral de un futuro mejor. Y aquí, creo que estaba a este lado, yo lo tengo a mi izquierda. Cuando era niño, hace mucho, redacción La Vaca era casi de currículum. Casita de Tucumán con jabones era de currículum. Dibujar el cabildo, eso se realizaba periódicamente durante todos los años de la primaria. Eran ritos casi religiosos propios de la escuela del Estado-Nación. La disciplinada escuela del Estado-Nación. Por entonces los maestros ya no pegaban, pero tenían otras formas severas de castigar a sus estudiantes. Aquí está la clave del enigma. La subjetividad instituida jamás es exhaustiva. El dispositivo productor de subjetividad, la máquina, siempre produce un exceso, una nieve negra, un plus ineliminable, un efecto colateral no deseado. Esto es el EMBE, o como prefiero llamarlo yo, residuo subjetivo. No es una falla del sistema, es un producto del sistema. Es el grito de Pink Floyd. Es el hashtag en la pared del baño. Es el copismo de Wikipedia en el afiche. Es la lógica de la calle que irrumpe en el aula. Es la pelea que se produce en el patio, que tiene continuidad con aquello que se discutió en las redes sociales. Volvamos al castillo. ¿Cuál es el residuo en el asedio? Para los defensores, el residuo de la subjetividad social instituida era la desesperación. Era la desesperación. Para la duquesa Margarita, el residuo era la impaciencia y la indisciplina. Se le sublevaban los soldados. El residuo es la condición necesaria, la única palanca posible para la mutación. Esto, por supuesto, según Leukovich. Fíjate, cuando el dispositivo por sí mismo no cambia el sistema, como en el ejemplo de la diapositiva. La introducción de un artefacto como una tecnología digital, si bien puede reforzar la subjetividad instituida, genera un residuo que comienza a tallar la subjetividad. Mientras el sistema permanece estable, estos residuos pueden pasar inadvertidos.
Si la subjetividad instituida, el estudiante normalizado, por ejemplo, es el resultado visible del dispositivo productor de subjetividad, la escuela, el ente subjetivo, es el residuo no anticipado, la fuerza latente que posibilitará una operación crítica y transformadora. Nosotros lo llamaremos residuo subjetivo que se produce de forma secundaria invisible cuando la subjetividad es instituida. Dejé encendida la canilla, dejé abierta la canilla y está haciendo mucho ruido. Le decía que el ente subjetivo designa el exceso plus. La postulación de este exceso es crucial porque es la condición necesaria para la mutación de la subjetividad y del lazo social instituidos. Las casas, ese colectivo propio de los barrios suburbiales, el hinchismo de fútbol, ¿no? El baile, la red social, instituyen subjetividad y deciden y generan residuo subjetivo, en vez subjetivo, no solo en el sistema cultural que lo produce, sino en otro por el que los actores transitan. La subjetividad propia de un sistema se termina derramando en otro y por lo tanto afectándolo. La violencia callejera aparece como una mancha de humedad en la pared de la escuela. Los trazos, las escrituras propias de las redes aparecen en los grafitis. Los emojis, los emoticones, los numerales aparecen en la pared de la escuela y a veces las peleas gestadas en las redes. Además, los trazos propios de la transformación de la formación escolar se recuperan en las redes sociales. No siempre, es notable cómo se recuperan cuando se quieren hablar de temas serios como el amor, la vida y la muerte, para seguir tres palabras que usa Miguel Hernández, el poeta español. Cuando se toman temas serios, se usa un lenguaje bastante escolarizado, sino un lenguaje bastante callejero con temas de conflicto. Recordemos el texto de Saramago, es la nieve negra. La nieve negra nos indica que hay otra cosa más allá que un niño dibujando un prolijo estereotipo escolar de la Navidad. Solo basta que el maestro se pregunte, no reprima, se pregunta, ¿qué pasa acá? ¿Qué significa esta nieve negra? Este es el paso previo a la subjetivación, que será el tema de nuestra última clase. Llegamos así a la última operación. Si el embés, el residuo, es la materia prima, la subjetivación es la acción crítica. Es la operación capaz de alterar la subjetividad y el lazo social instituido. Opera sobre la subjetividad social instituida, pero su posibilidad radica en ese plus, en ese efecto no anticipado. La subjetivación es la potencia de transformar la subjetividad consolidada. Acaba de pasar un auto. Es el proceso activo que desborda la subjetividad socialmente instituida. Es el cambio tipo 2 de Waslavics. Es un acto ético, político y profundamente creativo. Y ahora sí, cerremos el enigma del castillo. Habíamos dejado al comandante a punto de hacer algo que parecía una locura y lo va a hacer. ¿Qué hará? ¿Qué hizo? Sacrificó al pobre Pepito, al buey,
rellenó su estómago con la última cebada y ordenó arrojar el cadáver del animal monte abajo frente al campamento del enemigo. Al recibir este despectivo mensaje de aparente abundancia, Margarita, la duquesa, presa del desánimo, abandonó el sitio y partió. Quédate tranquilo, Pepito, sos nada más que un ejemplo, estás a salvo. La acción del comandante representa la subjetivación. Él no actuó sobre la subjetividad socialmente instituida, la lógica de la guerra, el más de lo mismo. Si lo hubiera hecho, habría racionado la comida y muerto. El acto sobre el residuo hizo un acto de subjetivación. Leyó el residuo del enemigo, la impaciencia de la duquesa. Tomó su propio residuo, la desesperación, el último bey, y lo resignificó, arrojándolo como un mensaje ilógico que no hablaba a la lógica de la duquesa, sino a su residuo, su impaciencia. Él no reparó el muro, rompió la persistencia del galpón, el asedio. ¿Cuál es entonces la tarea de la maestra de Saramago para permitir que la nieve negra caiga en la escuela? Al menos no se trata de ser gerente de galpón, administrador de muro, de producir cambios tipo 1. Nuestra tarea, quizás, como dice la canción, quizás, es aprender a ser lectores del embés, hermeneutas del embés. Leer la nieve, el grito, el hashtag en la pared, la contradicción en el posteo, el último buey que le queda a nuestros estudiantes, y ver ese residuo no como un problema disciplinar, sino como la única potencia para la verdadera subjetivación. De eso y de algunas estrategias para pensarlo, hablaremos en nuestra próxima y última clase.